Soy el profesor Mario Ledesma. Hoy día vamos a ver las compuertas OR. Veamos. Las compuertas OR. Una compuerta OR es un dispositivo digital que entrega un nivel de salida bajo o cero lógico cuando todas sus entradas son bajas. Bien, esto lo vamos a ir explicando aquí con un pequeño diagrama. Una compuerta OR es un dispositivo digital que entrega una salida baja o cero lógico cuando todas sus entradas son bajas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos el cuadro de verdad y también vemos el símbolo lógico de la compuerta OR. También tenemos acá su ecuación lógica y tenemos el circuito representativo o el circuito equivalente de la compuerta OR. Entonces, nosotros decimos que una compuerta OR es un dispositivo que entrega una salida baja o cero lógico cuando todas sus entradas son bajas o cero lógico y entrega una salida alta o uno lógico cuando existe por lo menos un uno lógico en cualquiera de sus entradas o uno en todas sus entradas al mismo tiempo. También se puede dar esta condición, ¿ya? Entonces, miren, ve, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos dos switch, entonces A es 0, cuando A es 0, y cuando B es 0, o sea, cuando el switch está abierto, y cuando el switch está abierto significa 0, ¿verdad? Entonces, la corriente no va a poder pasar por ninguno de estos dos switch, y entonces, por lo tanto, la lámpara no enciende. Al no encender, esto se sobreentiende que es un cero lógico. Entonces, cero lógico da cero lógico, ¿no es cierto? 0, 0, 0. Muy bien, eso es lo que decíamos, ¿no? Que este tipo de compuerta se caracteriza porque cuando en sus entradas tenemos 0, entonces a la salida también va a ser 0. Entonces, si por ejemplo, basta con que en una de sus entradas haya un nivel lógico alto, entonces por lo menos si hubiera un nivel lógico alto en una de sus entradas, entonces la salida va a ser automáticamente 1 lógico. Veamos si se cumple, ¿ya? El switch A va a estar en 0, o sea, abierto. Y el switch B va a estar cerrado o en 1 lógico. Entonces, la corriente viene así y aunque no pueda pasar por acá, pero sí va a poder pasar por el switch B. Entonces, de todas maneras, prende el foco. Entonces, al ser una de las entradas 1, lógico por lo menos, entonces siempre va a prender el foco. O sea, la salida siempre va a ser 1. Ahí tenemos. Luego, en la condición cuando A es 1 y B es 0, igualmente, ¿no? La corriente siempre va a pasar, siempre va a circular y por lo tanto la salida es 1 lógico. Entonces, nosotros decíamos que es 1 lógico cuando por lo menos en una de sus entradas es 1 lógico. Ahora, si en las dos entradas es 1 lógico, pues entonces con mayor razón, ¿no? 1 lógico y 1 lógico significa que en A y en B vamos a tener 1 y 1. Por lo tanto, la salida va a ser 1, ¿no? Si nos remitimos al circuito eléctrico equivalente, entonces la corriente viene por aquí, al estar cerrado, y al estar cerrado, la corriente pasa por ambos switch. Y por lo tanto, la salida va a ser 1 lógico. En base a este circuito equivalente, circuito eléctrico equivalente, o circuito representativo de la tabla, nosotros podemos elaborar la tabla de verdad. Ahí está la tabla de verdad y su ecuación lógica. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo en este caso la compuerta OR. Aquí hay otro aspecto. La expresión, por ejemplo, Q, esta expresión que ustedes ven aquí, no se debe interpretar como no se debe de leer como una ecuación en aritmética, porque esto en realidad, a pesar de que tiene la forma de un símbolo más, la lectura es diferente. Entonces, veamos. En este caso, esto se debe leer como Q igual a
o B. Repito, esta ecuación lógica tenemos que leerla de la siguiente manera. Q igual A o B. Luego, continuamos. Existen varios circuitos integrados que operan con puertas OR, de dos entradas, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, de la familia TTL tenemos el 7432 y de la familia CMOS tenemos el 4071B. Muy bien. Este de aquí es de la familia TTL, lógica transistor-transistor. Y este integrado de aquí es de la familia CMOS. Ambos integrados son integrados que traen con puertas OR para poder ensamblar los circuitos que se puedan diseñar o los que ya están diseñados y que lógicamente tenemos que elaborar, ensamblar. Entonces, continuamos. Respecto al uso de este tipo de integrados, sobre todo más en los CMOS, este tipo de integrados son bastante sensibles a la descarga electrostática. ¿A qué llamamos descarga electrostática? Nuestro cuerpo contiene descarga electrostática. Eso significa de que si nosotros tocamos directamente con nuestras manos el integrado, entonces se puede generar alguna alteración en este tipo de integrados. Generalmente por eso es bueno utilizar guantes aislantes, ¿no es cierto? O pulsera de descarga electrostática. Entonces, las recomendaciones que siempre se hacen es la siguiente. Nunca invertir o retirar los dispositivos CMOS con la fuente conectada. Es decir, si nosotros tenemos el circuito ya armado y está polarizado o está siendo alimentado con los voltajes requeridos, entonces en esas condiciones no poner el integrado. Siempre que se va a instalar un integrado, siempre primeramente se apaga la fuente, ¿de acuerdo? O lo que es equivalente a decir que el integrado debe instalarse cuando aún no está siendo polarizado el circuito. ¿De acuerdo? Esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es el voltaje aplicado a una de las entradas CMOS nunca debe exceder el voltaje de alimentación. Los circuitos CMOS generalmente vienen en un rango de 5 a 13 voltios. Entonces, nunca hay que exceder ese rango de polarización, ¿ya? Porque por error muchas veces uno le polariza con un poco más de voltaje por casualidad, ¿no? Entonces, como estos integrados son muy sensibles, son bastante delicados, entonces se puede malograr. Otra recomendación es, si al usar un CMOS sobran algunos terminales, entonces esos terminales siempre los vamos a conectar a tierra. Este punto lo vamos a ver con más detalle en el paso siguiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se puede comprobar una compuerta CMOS. Perdón, sí, es una compuerta CMOS, pero es una compuerta OR. Entonces, normalmente lo que se hace es, tomamos, por ejemplo, del integrado vamos a tener que utilizar el pin 1, el pin 2, el pin 3 y el 14 también. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos para comprobar una compuerta OR en un integrado, ya sea 7432 o 4071B, lo que hacemos es lo siguiente. Polarizamos en un protoboard, polarizamos esta compuerta con una resistencia de 1K y le ponemos un diodo LED, un diodo emisor de luz, cualquier color. Igualmente, en la patita 2 hacemos lo mismo. Ponemos una resistencia de 1K o lo que es 1000 ohmios en serie con un LED. Y esto lo conectamos a tierra. Polarizamos la compuerta. Polarizar significa ponerle el voltaje adecuado. En este caso estamos hablando de un TTL, ¿no? Por el voltaje. Y entonces, uno de los pines lo conectamos a tierra. Igualmente, a la salida conectamos una resistencia de 1000 ohmios en serie con un LED y esto lo conectamos a tierra.
Bajo estas circunstancias, nosotros tenemos las entradas A y B. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí podemos darnos cuenta que esta patita es el pin número 7, es el que va conectado a tierra. Bajo estas circunstancias, entonces nosotros vamos a poder verificar. A ver, ¿qué función tienen los LEDs? Los LEDs ya hemos dicho que son dispositivos electrónicos cuya función es la de generar una luz. Entonces, básicamente podemos decir que son dispositivos de señalización. Entonces, si nosotros aplicamos un nivel alto, supongamos 5 voltios, entonces esos 5 voltios van a venir para aquí. Pero también, como acá tenemos tierra, el voltaje va a tratar de irse a tierra, pasa por la resistencia, lo enciende al LED. Entonces nos está indicando de que efectivamente aquí está un nivel alto, o sea, uno lógico, ¿no? A ver, para la primera hilera, ¿cómo sería? Para la primera fila tenemos 0, acá 0 voltios, no prende el LED. En B, 0 voltios, esta sería la entrada B, 0 voltios, tampoco no entra voltaje, no prende el LED. No prende el LED y no prende el LED. Entonces, 0, 0 a las entradas. Y lógicamente, en la salida vamos a tener también 0 voltios. ¿Ya? Ya sabemos esto, lo hemos deducido por la tabla de verdad. Entonces, acá tenemos las entradas A, B y la salida es Q. La salida es Q. Acá tenemos la salida Q. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, vamos a ver en un siguiente ejemplo. A ver, ¿qué sucede si en la entrada A, ahí está la entrada A, tenemos 0? No hay voltaje, por lo tanto este LED no enciende. Esto nos indica que es 0 voltios. No tenemos voltaje. Cuando en la entrada B tenemos 1, el voltaje aparece aquí y se va a la compuerta y lógicamente también va a encender el LED. Entonces, LED encendido, 1. LED apagado, 0. Ahí está. Entonces, ¿la entrada qué va a ser? Según la tabla de verdad, la entrada va a ser 1. Al haber voltaje, el voltaje viene por aquí, se va por el LED, lo enciende y se va a tierra. Este LED nos está indicando que efectivamente hay una salida de voltaje, o sea, un 1 lógico o nivel alto de voltaje. ¿De acuerdo? Y este voltaje es el que se utiliza para el resto del circuito para los fines que sean necesarios. Continuamos. Aquí prácticamente lo que se está haciendo es repetir simplemente la tabla de verdad, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se obtiene esta tabla y por lo explicado anteriormente. Entonces, este tipo de circuito, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para verificar el funcionamiento de la compuerta. En este caso, de la compuerta OR, ¿ya? Su símbolo, su ecuación lógica, ¿no? Y la tabla de verdad. Y este de aquí viene a ser el circuito eléctrico. Eléctrico se representa así, equivalente. Circuito eléctrico equivalente, ¿de qué compuerta? Compuerta OR. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros hacemos este circuito, en un chip, en un integrado, trae un promedio de 4 compuertas. Entonces, nosotros conectamos solamente 1, 2, 3, 4 y 5 compuertas, 5 terminales, 5 patitas, ¿no? Del integrado. Y el resto, lógicamente, no las utilizamos, quedan al aire. Entonces, en este caso, lo recomendable es, como decía anteriormente, los terminales, las patitas del integrado que quedan libres, las vamos a conectar a tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de que no hayan interferencias en el circuito cuando se arma totalmente, ¿no es cierto? Cuando ya armamos esto en un circuito de verdad, en un circuito que ya tiene una aplicación específica, no específicamente en este tipo de ensamblaje, porque este de acá es simplemente para probar la compuerta, ¿no? En circuitos prácticos, lo que hacemos es conectar los terminales que no se utilizan, los conectamos a tierra. ¿De qué manera? Lo vamos a ver enseguida, ¿ya?
Miren, si ustedes observan, aquí nosotros tenemos un circuito integrado. Justamente este circuito integrado contiene compuertas OR. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver este integrado, el circuito integrado 74LS32, contiene 1, 2, 3, 4 compuertas, ¿no? A ver, nosotros, para el ejemplo anterior, nosotros utilizamos las patitas 1, 2, a ver, vamos a ver por aquí, utilizamos la patita 1, después la 2, ¿no es cierto? Y la 3, aquí está, la 1, la 2 y la 3. Y lógicamente también utilizamos la 14, ¿no? Porque la patita 14 justamente es para polarización, para el voltaje de polarización del integrado. Asimismo, también utilizamos la patita número 7. La patita número 7 que viene a ser ground o tierra, ¿no? Tierra. Bien, entonces, nosotros estamos utilizando solamente 1, 2 y 3 patitas del integrado. El resto quedarían libres, ¿de acuerdo? Entonces, estas patitas que quedan libres son las que pueden causar interferencia cuando ya esto lo aplicamos en un circuito práctico. Entonces, en un circuito práctico podemos utilizar de repente 1 y 2 compuertas y quedarían libres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 patitas libres. Entonces, ese tipo de circuito, al dejar libres estos terminales, estas patitas, entonces puede ocasionar interferencias, puede ocasionar inestabilidad en las señales de salida del circuito, ¿no? Del circuito en sí. Entonces, para evitar ese tipo de contratiempos y de, lógicamente, errores, lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, todas las patitas sobrantes las tenemos que conectar a tierra. Para nuestro caso, nosotros hemos armado este circuito de prueba. Las patitas que nos quedan libres serían todas estas, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, patita 4, libre. La patita 4 lo mandamos a tierra. Ahí está. La 5 a tierra. La 9 también la mandamos a tierra. La 10 también. Igualmente las 12 y la 13. Las 12 y la 13. Lo juntamos y lo mandamos a tierra. Todas estas patitas de aquí están yendo a tierra. La pregunta es, ¿y las salidas? Las salidas pueden quedar así, al aire, pueden quedar desconectadas, no hay ningún problema. Y si gustan también, le hacen un puente y lo conectan a tierra, ¿ya? Pero, como repito, ya no es necesario, porque aquí ya estamos anulando las entradas, que es por donde pueden entrar los ruidos. Hay ruidos eléctricos, ¿a qué llamamos ruidos eléctricos? Ruidos eléctricos son básicamente señales electromagnéticas. Nosotros sabemos que hoy en día, como la telefonía celular está bastante difundida, nuestro medio ambiente está contaminado prácticamente de señales, ¿no? Tanto de señales de telefonía como también de radio y de televisión. Entonces, si estos terminales se encontraran sin conectar a tierra, entonces entran por ahí esas señales, entrarían y esto genera una serie de inestabilidad en el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esos contratiempos, conectamos todos estos terminales a tierra y el problema queda solucionado. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa observación bien claro y para que cuando más adelante tengamos que elaborar de repente algún circuito práctico, podamos ya entenderlo, ¿no? Cuando ya tenemos que elaborar un circuito práctico, lo que vamos a tener que hacer es los terminales de las compuertas, los terminales libres, los conectamos a tierra. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Nos vamos a la compuerta AND con 3 entradas. La compuerta AND de 3 entradas viene a ser básicamente lo mismo que una compuerta NAND
que una compuerta NAND de 2 entradas. La diferencia está en que, como su mismo nombre lo indica, las entradas ya no son 2, sino 3. En este caso la podríamos representar como entrada A, entrada B y entrada C. Muy bien, entonces veamos acá en este gráfico cuáles son estas entradas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una compuerta AND de 3 entradas. Entonces, aquí tenemos su tabla de verdad, la tabla de verdad. También tenemos su ecuación lógica, ¿no? Ahí tenemos la tabla de verdad y tenemos la ecuación lógica. Y también tenemos el circuito eléctrico equivalente. Circuito eléctrico equivalente. Circuito lo podemos representar abreviadamente como C, K, T y O. Eléctrico, pues una E mayúscula y una I minúscula. Equivalente se representa de esta manera, ¿ya? Circuito eléctrico equivalente. Equivalente a la compuerta AND, ¿ya? AND. Muy bien, entonces, aquí lo que podemos hacer es explicar, en primer lugar, ya sabemos cómo leer esto, ¿verdad? A ver, hay que recordar siempre de que esto no es una expresión aritmética, no es una ecuación aritmética ni algebraica. Por lo tanto, esto de aquí se debe de leer de la siguiente manera. Q igual a y B y C, ¿de acuerdo? Muy bien, que quede claro ese aspecto. Entonces, aquí tenemos la tabla de verdad. Esta tabla, ¿cómo se elabora? Tiene un procedimiento casi formal al principio, ¿no? A los valores de A siempre se cuentan, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la mitad de aquí para arriba, ceros. Ahí está, ceros. Y de la mitad para abajo, 1. Muy bien. La siguiente, se toma de 2 en 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Y para la tercera entrada, intercalado, ¿no? 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, el circuito eléctrico equivalente para este tipo de compuerta, la compuerta AND de 3 entradas, sería el que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, equivale a conectar 3 interruptores en serie con su respectiva lámpara. Nosotros decimos, cuando A, B, C vienen a ser 0, A, B y C, 0, o sea, están abiertos, ¿qué sucede? Simplemente no pasa corriente y no prende la lámpara, por lo tanto aquí también va a ser 0. En otro caso, ¿qué pasa si A y B están abiertos, 0, 0, y este está cerrado? Igualmente, la corriente va a tratar de pasar, pero no va a poder, y la lámpara no enciende, por lo tanto es 0. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes se dan cuenta de que en cualquier caso de que estos switch o interruptores estén abiertos, la corriente no va a poder pasar. Entonces, supongamos aquí, a ver, el A y B cerrados, 1, 1, pero el C abierto, igualmente, no va a poder pasar. De aquí podemos concluir de que para que pueda circular corriente y prenda la lámpara, los 3 switches tienen que estar en 1, ¿de acuerdo? O sea, cerrados. Eso implica de que en la tabla lógica tendríamos que poner 1, 1 y 1. Cerrado, cerrado, cerrado. De esa manera la corriente va a pasar y va a encender la lámpara, con lo cual tendríamos un 1 lógico en la salida. ¿De acuerdo? Es decir, aquí 1, 1, 1, aquí recién nos va a entregar un 1 lógico o un nivel alto de voltaje. ¿Ya? Si por ejemplo aquí le aplicamos 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios, acá nos va a salir 5 voltios. Basta con que uno de ellos sea 0 voltios, entonces aquí nos va a entregar a la salida 0 voltios, de acuerdo a la parte teórica. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo creo que está quedando bastante claro la explicación de la compuerta AND de 3 entradas. ¿Ya?
Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente a la compuerta AND de dos entradas que explicamos la clase anterior. La variación está de repente en agregar simplemente más casilleros, ¿no es cierto? Y de repente agregar un switch más en serie en el circuito eléctrico equivalente. Nada más. ¿Ya? No olvidemos entonces Q igual A y B y C. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a ver lo que es una compuerta OR de 3 entradas. Bien, entonces ahí logramos ver el título, compuerta OR 3 entradas. Ahí tenemos la compuerta y también aquí nosotros vamos a anotar su ecuación lógica. También tenemos aquí su tabla de verdad. Aquí tenemos A, B, C y la salida Q. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí tenemos, vamos a hacer rápidamente su circuito eléctrico equivalente. Bien, entonces empezamos. Lo que tenemos que tener bastante presente es el circuito eléctrico equivalente. Teniéndolo esto, entonces es fácil obtener la tabla de verdad. Este de aquí viene a ser un circuito sobre todo más de apoyo didáctico. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos. Si tenemos este tipo de compuerta, la compuerta OR de 3 entradas, entonces es lógico suponer que aquí vamos a tener 1, a ver, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. Y aquí tendríamos lo mismo. Bien, entonces vamos a llenar nuestra tabla de verdad, o sea, el resultado. Empezamos. Ya sabemos que estas son las entradas, esta es la entrada A, entrada B y entrada C. Y esto de aquí sería la salida. Esta sería la salida Q. Acá tenemos nuestra batería y empezamos. A ver, ¿aquí qué valor va a ir? Acá sería 0, 0, 0. Abierto, abierto, abierto. Por lo tanto, la corriente no va a poder pasar. Aquí en la salida sería 0. Igualmente aquí. 0, 0 y 1. A ver, 0, 0 y 1. La corriente va a venir por aquí, circula y enciende la lámpara. Entonces sería 1, lógico, a la salida. Igualmente, cuando aquí tenemos 0, B igual a 1, o sea, cerrado, y C abierto, 0, la corriente va a circular por la lámpara y la salida sería 1. De aquí mismo podemos deducir, ¿no es cierto? Rápidamente. Podemos deducir de que basta de que haya un 1 lógico a la entrada para que la lámpara encienda. Para que aquí U sea igual a 1, basta con que uno de los 3 switch estén cerrados, entonces nosotros podemos deducir de que va a haber una salida 1 lógico. Entonces, si ustedes observan en la tabla, B y C es 1, entonces automáticamente ponemos 1. Por aquí, A es 1, suficiente con que haya un 1 lógico y automáticamente en la salida le ponemos 1. 1 y 1, hay dos entradas 1 con mayor razón. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos entradas, igualmente, acá tendría 1 lógico. Y 3 entradas lógicas, 1 con mucho mayor razón, 1. De aquí podemos concluir la teoría. En toda compuerta OR de 3 entradas, suficiente con que uno de las entradas sea 1, como mínimo. ¿De acuerdo? Y si son los 3, pues con mucha mayor razón. Entonces, nosotros de esta manera estamos concluyendo la explicación de la compuerta OR de 3 entradas. ¿Cómo leemos esta ecuación lógica? Esta ecuación lógica la leemos Q igual a
o B o C. ¿De acuerdo? La lectura de esta ecuación lógica es Q igual a o B o C. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esta manera estamos explicando el funcionamiento del circuito eléctrico equivalente a la compuerta OR. Entonces aquí ponemos así, circuito eléctrico equivalente a la compuerta OR. Ok, vamos a continuar ahora con lo que es compuerta NOT o inversores. Las compuertas NOT o inversores son dispositivos lógicos digitales con una entrada y una salida, nada más. Nosotros podemos llamarla simplemente compuerta NOT o también podemos llamarla simplemente inversores, ¿de acuerdo? Entonces, su representación lógica, el símbolo lógico viene a ser un pequeño triángulo, una línea de entrada y una línea de salida, pero aquí en la salida hay un pequeño círculo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la entrada A y tenemos la salida Q. Muy bien. Esto vendría a ser el símbolo lógico. Y su ecuación lógica sería la siguiente. Q, esta sería la ecuación lógica. Aquí vamos a hacer su tabla de verdad. Su tabla de verdad es bastante simple, ya que en sí la compuerta también es bastante simple, que solamente tiene una entrada y una salida. Entonces, también tiene su circuito eléctrico equivalente. Muy bien, veamos. Esta sería la entrada A y esta sería la salida Q. ¿De acuerdo? Entonces, un circuito, una compuerta NOT o inversor es aquel en el cual cuando la entrada es 1, la salida sería lo inverso. ¿Y lo inverso de 1 cuánto es? 0. Igualmente, si a la entrada tenemos un 0, este circuito lo invierte y lo convierte en 1. ¿Ya? Es por eso que se le aplica este tipo de ecuación. Entonces hacemos su tabla lógica. En este caso hay 2, entonces las posibilidades son 1 y 0 nada más, ¿no? Veamos. En este caso, el switch es igual a 1. Eso significa que el switch va a estar cerrado. El switch va a estar cerrado. Cuando el switch está cerrado, entonces la corriente viene así, por aquí. ¿Y qué sucede? Aquí hay un cortocircuito en realidad. La corriente siempre circula por la rama donde hay menor impedancia. En este caso, esta de aquí, esta rama, tiene 0 voltios. En cambio, aquí esta lámpara va a tener una cierta resistencia, puede ser 10, 15 ohmios. Entonces la corriente agarra el camino de menor resistencia. La corriente va a venir por aquí y se va por aquí y regresa al terminal negativo. En esas condiciones, la lámpara no va a encender. ¿Por qué? Porque toda la corriente se está yendo por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a la entrada tenemos 1, ¿no? O sea, en la condición en la cual el switch está cerrado, la lámpara no enciende, por lo tanto es 0. Eso lo podemos graficar aquí. Entrada 1, salida 0. ¿De acuerdo? En el otro caso, cuando la entrada es 0, nosotros tenemos el switch abierto. El switch abierto significa 0. Entonces, la corriente viene por aquí, ¿no? Por aquí no va a pasar porque está abierto. Entonces, toda la corriente viene por aquí y pasa por la lámpara. Entonces, A igual a 0, la lámpara se enciende y por lo tanto le ponemos 1 lógico. Así de sencillo es esta compuerta inversor. Tiene bastantes aplicaciones, eso lo vamos a ver luego en un circuito ya práctico. Tiene bastantes, así como se ve de sencillo, aún así tiene sus aplicaciones. Ahora, aquí hay una observación. ¿Cómo leemos esta ecuación lógica?
Esta ecuación lógica la leemos de la siguiente manera. Esto se lee Q igual no A. De esta manera se lee, ¿ya? Esta ecuación lógica se lee Q igual no A. ¿Por qué? Porque esta barrita que ustedes ven aquí, esta línea, es la negación de la variable, ¿ya? Q igual no A. Bien, de esta manera estamos concluyendo de que, en forma general, toda señal que entra a esta compuerta sale invertida. ¿De acuerdo? Así de simple. Si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver, la siguiente compuerta es la compuerta no inversor. Esta compuerta tiene algunas variaciones. Si ustedes observan, estoy poniendo aquí prácticamente el mismo símbolo sin el círculo a la salida. ¿De acuerdo? Y también aquí vamos a ver en la ecuación lógica se le hace así, Q igual A. Y aquí en la tabla de verdad, vamos a ver la variación que existe, asimismo en el circuito lógico, en el circuito eléctrico equivalente, vamos a ver que también hay una pequeña variación. En este caso, el switch ya no va a ir en forma paralela a la fuente o a la lámpara. En este caso, el switch va a ir simplemente en serie con todo el circuito, ¿ya? Entonces, veamos cómo trabaja esta compuerta lógica. Dice, si nosotros a la entrada tenemos 1, aquí tenemos 1, a ver, vamos a ver, la condición de 1 se representa con el switch cerrado. Entonces, si A es 1, o sea, si el switch está cerrado, ¿qué va a suceder? Entonces, la corriente va a pasar y prenderá el foco, ¿verdad? Entonces, aquí corresponde un 1 lógico. ¿De acuerdo? La siguiente condición es cuando A es 0. Cuando A es 0, nos está indicando de que el switch debe estar abierto en esta condición. Entonces, cuando A es 0, abierto, switch abierto, la corriente va a venir, va a intentar pasar, pero no va a poder, entonces no va a prender la lámpara, por lo tanto aquí también va a ser 0. Así de sencillo es esta compuerta, que también tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos el circuito eléctrico equivalente a no inversor. Muy bien, tenemos su ecuación lógica y tenemos el símbolo lógico y la tabla de verdad. Bien, entonces, dicho esto, estaríamos terminando con estas compuertas que acabamos de ver, ¿no? Todas estas compuertas vienen integradas en los chips, ¿no? En los chips. Entonces, por ejemplo, esta compuerta viene integrada en un chip al igual que los otros integrados, ¿no? Al igual que el 74L70, por ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente, esto nosotros para armar un circuito tenemos que averiguar cuál es la estructura interna de un circuito integrado.